Bendito es el Señor. El tema que quiero compartir es, porque queremos hablar un poquito más, enfatizar un poco más sobre el precio de la sangre de Cristo. 2 domingos anteriores hemos estado hablando, ¿verdad? Con el propósito de que la iglesia, los creyentes tengan conciencia de sangre, así como en la casa de Obed-Edom, así como en el tabernáculo de David, conciencia de sangre, holocausto tras holocausto, sacrificio tras sacrificio, conciencia de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque la sangre preciosa de Cristo es una señal en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo debe ser una señal en la vida de cada creyente. No podemos hacer nada en esta vida si no tenemos conciencia de sangre. Y una de las señales más gloriosas, apasionantes acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que muchas veces pasamos por alto, porque la sangre nos da muchas señales en la Biblia. La sangre de Cristo en el Antiguo Testamento, o la sangre, era una señal, un símbolo, una representación de lo que iba a suceder hace 2018 años en el Calvario. Entonces la sangre nos deja señales en aquellos que confiamos en Él, en aquellos hermanos, que hemos entregado nuestras vidas a Él. Porque cuando tenemos conciencia de sangre, la vida de una persona se vuelve diferente a lo que era antes. Es diferente, es distinto, porque hay una marca, hay un sello, y ese sello es la sangre de Cristo en la vida del creyente, ¿verdad? La sangre nos hace diferente a las personas que han sido lavadas, perdonadas, redimidas, justificadas por su sangre. Y la palabra de Dios está llena de estos ejemplos. La sangre de Cristo en el Antiguo Testamento, dice la palabra que está representada por la sangre de los animales. El pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía diariamente, comúnmente? ¿Cuál era la rutina diaria del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? Si usted ve vamos al libro de Éxodo, al libro de Génesis, a Levítico, Número, Deuteronomio, estamos viendo que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran sacrificios, eran holocaustos a Dios. Y se derramaba sangre en sacrificios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la razón que los llevaba al pueblo hebreo a sacrificar animales? Sencillo, para perdón, purificación y limpieza de todos los pecados. De todos los pecados. Esta sangre de los animales sacrificados para el pueblo hebreo era de gran valor delante de Jehová nuestro Dios. Era de mucho peso, hermanos. ¿Por qué? Porque representaba la sangre de Cristo. Simbolizaba, era una figura de Cristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada por los animales sacrificados representaba el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre, iglesia amada, siempre Dios veía sangre. Siempre, en cada momento, a cada minuto, Dios veía sangre. Sangre tras sangre y sangre, desde que amanecía, sangre hasta el atardecer, sangre. Dios veía la sangre. Y para entender el valor de la sangre y las señales o las marcas de la sangre que ésta deja en los creyentes, quiero llevarlos
a un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y luego vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 8. Veamos primero Éxodo, capítulo 12. ¿Qué pasó en Éxodo, capítulo 12? Dios anuncia la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero antes de suceder eso, Dios le dice al pueblo que celebren ¿qué? La Pascua. Éxodo capítulo 12. No vamos por el tiempo a leer todo, pero ya ustedes saben lo que significa y lo que el procedimiento de celebrar la Pascua. Pero en el verso 12 hay algo que quiero que noten esta mañana. Hay una señal gloriosa a través de la sangre. Dice la palabra, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué va a pasar entonces? Y Jehová herirá a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice el verso 13, ¿y qué más? Y la sangre os será por señal. ¿Se da cuenta una señal de la sangre? Y la sangre os será por señal, ¿en dónde? En las casas donde vosotros estéis. Yo pregunto en esta mañana, ¿hay señal de sangre en su casa? Aleluya. Eso es glorioso, porque si hay señal en su casa, prepárese. Prepárese. Y la sangre os será por señal en sus casas donde vosotros estéis. Y dice el Señor, hay un punto y una coma, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué era lo que Dios iba a ver? La sangre en esos dinteles de esa casa. Bendito sea el Señor. El ángel de la muerte se iba a asaltar esa casa porque había una señal gloriosa, señal de sangre en esa casa. Yo pasaré, dice, heriré a los primogénitos de todo Egipto, hasta las bestias morirán, y ejecutaré mis juicios, y la sangre os será por señal. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad, ¿verdad?, en vosotros cuando hiera la tierra de Egipto. Note eso, las señales son para Él. Las señales son para Él. Solamente Él las ve, no son visibles para nosotros. Él las ve. Como vemos aquí, Dios ve la sangre. Y Dios vio la sangre en la casa de los israelitas. Y el ángel de la muerte pasó de ellos. No así en la casa de los egipcios. Hubo mortandad, ¿verdad? Murieron todos los hijos primogénitos. Porque la sangre en los dinteles de esa casa era una señal para no morir. Para no morir. Dios la vería la señal de la sangre. Aquí vemos que Dios libró a los israelitas porque Él estaba viendo, ¿qué? La sangre de su amado Hijo en esa casa. Bendito es el nombre del Señor. Dios estaba viendo la sangre de su amado Hijo en esa sangre que estaba en los dinteles de las puertas. Esa sangre, como dije, era una representación de la muerte de Cristo. Era una representación, la Pascua, era una representación ¿de qué? Del Cordero que se sacrificaba por familia, o se sacrificó por familia. Entonces, la sangre en los dinteles y el Cordero era una representación completa y total de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué gloriosa representación, ¿verdad? Por eso es que Juan, el apóstol Juan dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Para eso aparecí yo, dice Juan el Bautista, para
abrir el camino y preparar el camino para que el Cordero de Dios haga su manifestación en esta tierra. En Levítico, de igual forma, podemos ver 3 señales de sangre. 3 señales de sangre. Y dice la palabra que se tomaban 2 carneros para purificar a los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Uno era el holocausto de la expiación para el perdón de los pecados y el otro era para la consagración al sacerdocio. Número 1, holocausto por la expiación y holocausto para consagración. Vamos a verlo, hermano. Quiero llevarlos a Levítico capítulo 8, verso 18. Vamos a ver qué pasa aquí en esto. Levítico 8, 18. Dice la palabra que Dios le ordena a Moisés consagrar a Aarón y a sus hijos. Después, verso 18, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Mire, el primer carnero. Verso 18. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Y qué hizo Moisés? Y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué hizo Moisés con el carnero? Lo cortó en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas. Y aquí viene lo interesante, dice, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Nada se dejó para los levitas, nada se dejó para el sacerdocio, todo fue puesto. Una vez que fue degollado el carnero, fue hecho pedazo, fue hecho en trozo, y todo Moisés lo puso en el lugar, ¿verdad? Para quemarlo todo. Dice que lavó sus órganos internos, ¿verdad? Y lo quemó todo, hermanos, sobre el altar. Y dice la palabra que ese sacrificio, ese holocausto, subió como olor fragante, ofrenda encendida para Jehová. Dios vio la sangre y de tal manera que Moisés hace como Jehová le había ordenado. Vamos al verso 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, dice el verso 23, y lo degolló. Y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y dice la palabra, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Hemos visto 2 sacrificios, 2 señales de la sangre en estos carneros en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos leer también porque se repite en Éxodo 29, ¿verdad? Léalo en su casa, del 1 al 37 está todo en detalle. Pero en estos 2 carneros vemos aquí claramente donde vemos las 3 señales de la sangre que son motivo de este mensaje en esta mañana. 3 señales. 3 señales de la sangre en los sacerdotes. En estos 2 holocaustos, iglesia amada, podemos ver que hay 3 señales claramente identificadas. Número 1, la señal aplicada internamente, la sangre aplicada internamente. Número 2, en estos holocaustos Dios estaba estas 3 señales gloriosas. La segunda, el valor eterno, hermanos, la sangre aplicada externamente. Y también podemos ver, número 3, el valor eterno que tiene la sangre. Repito, la primera señal, la sangre aplicada internamente.
para limpiarnos internamente, la sangre aplicada externamente y el valor eterno de la sangre para nuestras vidas. En estos holocaustos o sacrificios, Dios estaba viendo 3 señales gloriosas, 3 señales grandiosas, ¿verdad?, que tenía la sangre sobre los sacerdotes. Estudiemos entonces un poquito esas 3 señales. Primera señal, la limpieza interna. Vemos en la palabra, lo que hemos leído en el verso 18, que el primer carnero era para la purificación y limpieza interna de los sacerdotes, que en este caso era Aarón con sus hijos. Ellos fueron apartados para esta labor, para servir al Señor en el tabernáculo y ser ministros del Señor. Y por medio de la aplicación interna de la sangre, ¿qué estaba así sucediendo? ¿Qué estaba haciendo Moisés con ellos? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué Dios le ordenó a Moisés que haga esto? Dios los estaba haciendo a ellos perfectos, justos y aceptados delante de Él, a Aarón y a sus hijos. En otras palabras, Dios los estaba limpiando internamente. Les estaba dando una nueva creación, un nuevo corazón a Aarón y a sus hijos. Ahora veamos la aplicación de la sangre y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El carnero del holocausto para la expiación de los pecados, ¿a quién representaba? A Jesucristo. ¿Quién nos ha hecho justos? ¿Quién nos ha hecho perfectos? ¿Quién nos ha hecho aceptados ante el Padre? Es Cristo. El sacrificio de Cristo nos ha hecho, dice su palabra, justos, perfectos y aceptados al Padre. ¿Cuántos se gozan por eso? Jesús es el Cordero del holocausto. Él fue el que hizo una obra en nuestro interior por medio de su sangre. ¿Cuántos se gozan por eso? Fue su sacrificio el que ha hecho posible que usted y yo seamos aceptos ante el Padre. Fue su sangre la que ha hecho realidad esto. Jesús es el que nos limpia internamente. Jesús es el que nos limpia de todos nuestros pecados por su sangre. Y a causa de la sangre, ¿qué va a pasar una vez que nos limpie internamente? El poder de su Espíritu Santo nos resucita, nos adopta y nos hace una nueva creación. ¿Cuántos se gozan por eso? Es el Espíritu Santo. Es por su holocausto que somos regenerados. Es por su sangre que somos transformados. Es por su sangre que usted y yo hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos se gozan por esto? Es por eso. De manera que cuando una persona viene a Cristo, invoca el nombre del Señor, es salvo, dice la palabra. Una persona que acepta personalmente a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué pasa con esa persona? Dice la palabra que la sangre de Jesús realiza un trabajo intenso y profundo, lo limpia de todo pecado y lo hace una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una señal interna, hermanos. Es la primera señal que evidencia que ha sucedido una limpieza interior en nuestras vidas. ¿Y cómo se lo ve eso? A través del arrepentimiento. Cuando una persona verdaderamente ha hecho esta confesión de fe y se arrepiente de todo corazón por todo. Entonces, la sangre de Cristo hace y realiza un trabajo intenso y profundo limpiándonos de todo pecado. Ahora, por su sangre, dice la palabra que nuestro espíritu es lavado totalmente. Dice la palabra que por su sangre una persona que entrega a Cristo es renacido. ¿Qué significa eso? Que el pasado desapareció. Que el pasado quedó atrás. Es más, dice la Biblia que Dios no se acuerda más de nuestro pasado. Dice la palabra que Dios ya lo borró de su mente. No lo digo yo. Mire lo que dice Isaías 43. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Isaías capítulo 43,
Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 25, Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo. ¿Y qué más dice? Y no me acordaré de tus pecados. Y lo recalca el 18. Y le dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya no traigáis a memoria las cosas antiguas. Qué interesante, hermano. Es Dios el que borro tus rebeliones. Ya no te acuerdes de las cosas pasadas. Por tanto, por su sangre, ya no necesitamos, iglesia amada, removerlo. Ya no necesitamos andarlo recordando nuestro pasado. Ya no necesitamos estar pidiendo perdón permanentemente por lo mismo. Porque el ayer de tu vida y de mi vida ya pasó. Bendito es el nombre del Señor. El ayer ya pasó. Dice la palabra que Dios borró de su mente nuestro pasado. Y si yo pregunto en esta mañana, si Dios borró de su mente nuestro pasado, ¿por qué nosotros tenemos que seguirlo recordando? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que traer a la memoria las cosas del pasado? ¿Por qué seguimos con el remordimiento del pasado? Ya no. El ayer de nuestras vidas ya pasó. ¿Por qué seguirlo trayendo al presente? ¿Por qué? Es más, dice la palabra, y hay un versículo glorioso en Colosenses 2:13, quiero que lo vea. Dice la palabra que ya no hay un acta contraria a nosotros. Dice la palabra que esta acta de sentencia fue exhibida en la cruz por nosotros. Dice la palabra que esa acta fue clavada en la cruz y fue saldada para siempre tu deuda, mi deuda que teníamos con Dios. Bendito sea el Señor. Colosenses 2:13, vamos. Colosenses 2:13. Tal vez si no me cree a mí, créale a la palabra. Colosenses capítulo 2, verso 13. Hablando de la plenitud del apóstol Pablo, que dice la plenitud que tenemos en Cristo. Y a vosotros, verso 13, estando muertos en pecados, tiempo pasado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándoos todos los pecados. Y no solamente, sino que también dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta de decreto que era contraria a nosotros. ¿Qué hizo Jesús con su sangre? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. En otras palabras, usted ante los ojos de Dios ya no tiene ningún cargo. Está absuelto de todo cargo. Eso se llama libertad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, dice la palabra que Él clavó en la cruz todo nuestro pasado. Cristo llevó en la cruz todo nuestro pasado. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz. Cristo cumplió la ley por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Cristo estableció un nuevo pacto con nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, esto no significa que ya seamos totalmente perfeccionados en el alma. En nuestro espíritu somos libres. Pero en el alma, en la medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo nos irá llevando progresivamente en un crecimiento y una madurez espiritual. Recuerde que en Cristo nuestro espíritu ya es
perfecto, perfecto. Pues fuimos hechos una nueva creación. ¿Y esto cómo fue posible, pastor? Sencillo, por la sangre de Cristo. Fue su sangre lo que nos limpió internamente. Esta es una primera señal de la sangre, la limpieza interna. Sin embargo, nuestra alma todavía está en un proceso de renovación, de sanidad, de transformación, de malos hábitos, todas esas cosas. En la medida que usted se enfoque en el Señor, ¿verdad? Usted tiene conciencia de su sangre, pues su alma es liberada, es sanada y restaurada para siempre. Note algo más. La ofrenda encendida era solo ¿para quién? Para nuestro Dios. Si nosotros observamos lo que dice el pasaje que leímos del verso 18, vamos a notar que el carnero del holocausto, nadie participaba. Nadie. Ni siquiera los sacerdotes tomaban del sacerdote. Dice la palabra que Moisés sacrificó completamente en el fuego a ese animal. Y al no haber participación de los sacerdotes, ¿verdad? Esta ofrenda era una señal de una transacción entre Dios y el animal sacrificado. Es interesante esto. ¿Qué representa esto para nosotros, pastor? Le explico. Esa transacción entre Dios y el animal es símbolo de aquella transacción divina y eterna que tuvo lugar entre el Padre y el Hijo. Allí en esa transacción no participó el hombre, solamente el Padre y el Hijo. ¿Con qué propósito? Para redimir al pecador. Dios veía a Cristo simbolizado en el animal del holocausto. Entonces, cuando todo el carnero era puesto en el altar del holocausto, su sacrificio dice que subió como olor grato. Olor grato. Pues déjeme decirle que así Dios vio, así vio Dios el Padre a su Hijo en la cruz. Dice Isaías 53, verso 11, miró la aflicción de su Hijo y quedó satisfecho. El sacrificio de Cristo fue un olor fragante ante el Padre. Y el Padre quedó satisfecho de ese sacrificio. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces aquí no hubo participación humana. Fue el Padre y el Hijo en esa transacción. También dice el pasaje que el holocausto era un holocausto de olor fragante, ofrenda encendida para Jehová. Significa que el holocausto era de olor fragante. ¿Por qué? Porque es el Cordero, su Hijo. Dios estaba viéndolo a Cristo degollado sobre el altar. Su sangre era sangre de esos animales. Hermanos, esta era una aplicación de la sangre y una señal de la sangre solo para Dios. Ahora, la segunda señal de la sangre, la limpieza externa, ¿verdad? La segunda señal de la sangre la encontramos en el Cordero de la consagración, porque eran dos corderos que sacrificaban, el cual era, dice, para la purificación de la parte externa de los sacerdotes, es decir, la limpieza de Aarón y sus hijos, porque los sacerdotes debían ser purificados, apartados para el sacerdocio. Entonces vemos allí en la palabra que en el verso 22, que después hizo Moisés que trajeran el otro carnero, dice el verso 22, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degollan al carnero. Dice la palabra que Moisés toma de la sangre y la pone sobre el lóbulo de la oreja derecha, ¿verdad? Hizo acercar a los hijos de Aarón también y puso Moisés de la sangre también sobre las orejas de ellos, ¿verdad? Y termina diciendo, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor.
Este carnero era sacrificado cuando los sacerdotes iban a ser consagrados y apartados para desarrollar su sacerdocio delante de Dios. Y a causa de la sangre que se aplicaba externamente en Aarón y sus hijos, ¿qué pasa? Entonces ellos podían ministrar y entrar a su presencia con libertad. Entonces, consagrados de esta manera, Aarón y sus hijos, ellos eran considerados ¿qué? Actos. Estaban listos para ministrar delante de Dios. Esto nos habla de una sanidad externa. Esto nos habla de una sanidad del alma. ¿Cuál es el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Este es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso que sucedía en el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió en el Nuevo Testamento. El carnero de las consagraciones es nuestro Señor Jesucristo, porque solo Cristo nos hace aptos, nos hace sanos para ministrar en su presencia. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Usted cree que por qué es que adoramos con libertad? Porque Él nos hizo aptos para poderlo ministrar. La gente del mundo no puede adorar a Dios y quebrantarse delante de Dios con libertad. Pero bendito sea el Señor, que aquí hay un pueblo que está apto para ministrar en su presencia. Solo de esta manera su alma y mi alma puede fluir el poder de la resurrección de la nueva vida. Solamente las personas que hemos sido sanadas en nuestra alma podemos ministrar y vivir el poder de la resurrección o la vida resucitada de Cristo. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 13. Algo más que quiero hablar sobre esto. Dice Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, note lo que dice, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con este pasaje y de acuerdo a lo que dice el autor del Hebreo, concluimos que la segunda señal de la sangre es externa y tiene que ver con hacernos aptos, es decir, consagrados, perfectos y completos en Cristo para fluir en el poder de su Espíritu Santo. Así como se puso sangre sobre el lóbulo de la oreja de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Del mismo modo, iglesia amada, del mismo modo, el creyente renacido está marcado con sangre. ¿Cuántos se gozan por eso? El Cordero de Dios, Cristo, escúcheme, el Cordero de Dios, Cristo, puso su sangre sobre usted y sobre mí. Aleluya. Y esa es una señal inequívoca de los hijos de Dios. Debemos diferenciar que esta marca no es en nuestro cuerpo físico, ojo, sino que es una marca en que el cielo y aún más el infierno la pueden reconocer. No solamente Dios reconoce esa marca y ese sello de sangre, el infierno también lo reconoce. Bendito sea el Señor. Aún Satanás y sus demonios la reconocen. Dice la palabra en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo sella a los creyentes como propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios aquí? Aleluya. Hermanos, dice que Dios marca a los suyos y todo creyente tiene evidencia de ese sello. Los ganaderos, cuando compran un animalito, ¿qué le ponen? ¿Qué significa?
que el vecino, cuando identifique esa marca, dice, ah, no, esas vacas son del pastor Fersen. Por tanto, no debemos tocarlas porque son propiedad de él. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esas marcas o señales de la sangre eran marcas de propiedad, iglesia amada. Y Aarón y sus hijos fueron consagrados para Dios. De tal manera que Dios cuidó a Aarón y su sacerdocio. Dios cuidó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros los creyentes cuidamos lo que nos pertenece, valoramos, apreciamos lo que le pertenece, de algo, yo quiero decirte en esta mañana, puedes estar seguro y segura. Dios cuida de su propiedad. ¿Cuántos son propiedad de Él? Significa que nuestras vidas Él las cuida, porque somos de su propiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son de Él? Aleluya. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios 6, 18, mire lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice Pablo, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Y por qué dice Pablo esto? Verso 20 da la respuesta. Porque habéis sido comprados por precio. Y el consejo de Paulino es glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son tuyos, sino de Dios. Son de Dios. Y el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué más dice? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, es santo es. Santo es. Como vemos, iglesia amada, nosotros debemos cuidar el templo que es el cuerpo. Porque no es nuestro, este cuerpo le pertenece a Dios. Él nos compró, Él nos selló, Él ha puesto su sangre como señal de propiedad en nuestro cuerpo. Ahora, usted mira, pastor, ¿y cómo Dios cuida su propiedad? ¿De qué manera Dios cuida lo que es de Él? Isaías 54. Isaías 54. Yo creo que el Señor se merece un aplauso en esta mañana. Dice el verso 17. ¿Cómo Dios cuida de los que están sellados con su sangre? Verso 17 de Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cómo Dios cuida a su pueblo? ¿Cómo Dios cuida a su pueblo? Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cómo Dios cuida? ¿Cómo Dios cuida? Si somos herencia, dice la palabra que ninguna maldición puede hacerse efectiva contra nosotros. Ni brujería, ni demonio, ni un plan siniestro del diablo, ¿verdad? Te puede hacer daño.
porque los hijos de Dios son propiedad de Él. Él cuida de nosotros. Él es que está cuidando de nosotros, hermanos, porque dice su palabra que Él nos cubre bajo la sombra de sus alas. Estamos cubiertos con el escudo de salvación y su justicia. Ninguna maldición puede hacerse efectiva. Entonces usted tiene que condenar todo, con su lengua, desbaratar todo plan de las tinieblas que se levante contra usted en juicio. Pregunto, ¿vive usted con esa seguridad? ¿Vive con esa conciencia de sangre? ¿Entiende, iglesia amada? Usted está marcado con la sangre de Jesús. Y si usted está marcado con la sangre de Cristo, nadie puede arrancarte de su mano. Satanás no puede secuestrar tu alma, porque tu alma está escondida en Cristo. Cristo está dentro de tu propio corazón. Tu vida lleva el sello de la sangre de Jesús. Colosenses 3, verso 3 dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, verso 3. Porque habéis muerto, claro que morimos al pasado. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea el Señor. Algo más. Dice, volviendo a Levítico 8, verso 24, dice la palabra, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lobo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre el pulgar de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar del holocausto. Y roció Moisés la sangre. En este pasaje vemos que Moisés es un tipo de Cristo, quien roció la sangre sobre el altar. Dice la palabra que él roció la sangre en el altar del tabernáculo terrenal, iglesia amada. Sangre que era de los animales destinados para el sacrificio. Pero ¿qué pasa, hermano? Ahora, entendiendo esto desde el punto de vista del contexto, dice la palabra que la sangre de Jesús fue rociada por él mismo sobre el altar de Dios. No en el tabernáculo terrenal, como lo hizo Moisés. No. Y como se hacía antiguamente, ¿verdad? Los sacerdotes levíticos. Dice la palabra que Jesús entró con su propia sangre y la roció. ¿En dónde? En el altar de Dios. No lo digo yo, Éxodo por Hebreos capítulo 9, por favor. Ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 9, verso 12. O leamos desde el verso 11. Dice el autor del Hebreo 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, dice el 12, sino por su propia sangre. ¿Qué pasa? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Hermanos, dice la palabra que aquí que no fue por sangre de machos cabríos, no fue por becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre dice que entró para siempre en el lugar santísimo y nos dio redención eterna. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesús se presentó una vez y para siempre ante el Padre con el sacrificio, con su sacrificio por el pecado, con su propia sangre para quitar eternamente el problema del pecado. Mire lo que dice el verso 24. Porque no entró Cristo, más adelante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que
Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quiénes? Por nosotros ante Dios. Jesús se presentó ante el Padre una vez y para siempre por su sacrificio con su sangre y quitar eternamente el problema del pecado. Dice el verso 25, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no. El verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Mire, no de un animal, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, para quitar de en medio el pecado. Y dice el verso 27, termina diciendo el autor de los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué dice el verso 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Es por eso, iglesia amada, que Cristo regresará sin relación con el pecado. Porque ya el pecado fue resuelto una sola vez y para siempre. Su sacrificio es la señal, es el sello, es la marca que llevamos en nuestros corazones, la iglesia del Señor. Y eso es valor eterno. La señal de la sangre de Cristo es permanente, iglesia amada. Es irreversible. Es más, es a prueba de tiempo. Es a prueba de tiempo. Esa marca no se borra. Cuando alguien comete la imprudencia de tatuarse la piel, ¿qué pasa? Pues Cristo un día nos tatuó nuestras vidas. Y ese tatuaje es de valor eterno. Es más, cuenta para la eternidad. Cuenta para la eternidad, porque es una señal eterna. Dios siempre la ve. Dios siempre va a ver esa marca, esa señal. Es más, esa señal no será borrada. Esa señal no se borrará. Como hemos visto, iglesia amada, 3 señales de la sangre que Dios ve en los creyentes. Entonces, cuando Dios nos ve, cuando Dios lo ve a usted, Él ve las señales de la sangre que nos ha lavado internamente. ¿Qué más ve? Dice que Él nos ha hecho actos para ministrar en su presencia. ¿Y qué más dice? Que nos ha dado un valor que es eterno, que no perece. 3 verdades, iglesia. Nos lavó internamente, nos lavó externamente y puso una marca que nadie la puede borrar. ¿Quién hizo todo eso? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos para Dios. Dígale a su hermano que está al lado, qué glorioso saber que somos de Dios.